Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a ver lo que es la fototrofia. Se define como el uso de la energía de la luz para la síntesis de ATP y NADPH, moléculas de poder reductor y moléculas energéticas. Como ustedes recordarán, la fotosíntesis se divide en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa es donde entra la fototrofia, ¿sí? Por eso se llama foto, de los fotones, de la primera fase. La fase oscura se conoce como fase oscura no porque sea de noche, sino porque la fase oscura ya no requiere de fotones, sino que emplea las moléculas de ATP y poder reductor para fijar y reducir moléculas de CO2 y obtener el precursor para entrar a la gluconeogénesis. Es por eso que se conoce como fase oscura, no porque se lleva a cabo en la noche, ¿ok? Bueno, la fototrofia, como lo comentamos, va a recibir lo que es los fotones. Estos van a excitar la clorofila. La clorofila, una vez excitada, se vuelve una mejor donadora de electrones. Estos electrones que dona van a permitir que se forme lo que es la cadena transportadora de electrones. Esta cadena transportadora de electrones va a permitir que haya un flujo de protones, lo cual dará origen a la fuerza protón motriz. Esta fuerza protón motriz, bueno, permitirá que los protones sean utilizados por la ATP sintasa para formar lo que es ATP. Este proceso se conoce como fotofosforilación. Igualmente, este flujo de electrones va a permitir que moléculas oxidadas de NAD sean reducidas a NADPH, obteniendo entonces en esta etapa moléculas de poder reductor y moléculas energéticas. Y esto es lo que se conoce como fototrofia. Cuando a esto le anexamos la segunda etapa de la fase oscura, bueno, aquí ya tenemos lo que es fotosíntesis, donde les comentaba que el ATP y el NAD son utilizados para reducir e incorporar CO2, ¿sí? Esto es lo que es fotosíntesis. Bueno, aquí tenemos una fuente de carbono. Durante esta etapa de fase oscura se obtiene el precursor, o la molécula más bien, de gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato es el precursor, o más bien es la molécula que entra a la gluconeogénesis para formar moléculas de glucosa, ¿sí? Y se lleva a cabo lo que es biosíntesis de glucosa. Entonces nosotros en fototrofia nos quedaremos nada más en esta etapa, la generación de poder reductor y poder energético ATP. Existen tres tipos de fototrofia. La fototrofia oxigénica, como su nombre lo dice, la que genera oxígeno. La fototrofia anoxigénica, que no genera oxígeno. Y la fototrofia a base de rodopsina. La rodopsina es una proteína que veremos más adelante. Es una proteína que se encuentra en la retina, pero también la poseen una rodopsina algunos organismos como arqueas, y que la utilizan como receptora de los protones. Pero bueno, vamos a verlo más adelante. Bueno, veremos qué es la fototrofia oxigénica. Bueno, antes, existe diversidad de microorganismos fototróficos. Existen dentro de los tres dominios eucariotas, organismos que son bacterias, y dentro de las arqueas, ¿sí? En eucariotas, bueno, tenemos las algas multicelulares verdes, las algas café, las algas rojas, y organismos protistas que son unicelulares como los euglónidos. Aquí tenemos un ejemplo de euglónidos. Como pueden ver, estos protistas, bueno, tienen clorofila, ¿sí? Lo que les va a permitir hacer fotosíntesis. Una maravilla la vida. Tenemos los que son los dinoflagelados. Aquí están los flagelos. Igualmente, como pueden ver, este organismo tiene clorofila. Y como pueden ver, tiene también como tipo naranja, como estos son carotenoides,
¿sí? Los carotenoides también permiten o tienen la función de la clorofila. Y tenemos aquí dentro de las bacterias, las cianobacterias conocidas como las algas verdeazules. ¿Sí? Aquí tenemos cianobacterias y como pueden ver tienen clorofila. Entonces es una maravilla lo que es la vida en la Tierra, compañeros. Bueno, la fototrofia oxigénica. Como su nombre lo dice, bueno, se genera oxígeno y se libera al ambiente. No sé si sepan, pero la mayor cantidad de oxígeno que se produce en la Tierra, bueno, es proporcionada por las cianobacterias, las algas verdeazules. Se reconoce que más del 50% del oxígeno son producidas por ellas. Bueno, las cianobacterias, como comentamos, hacen este tipo de fototrofia oxigénica y las eucariotas fotosintéticos. Molécula principalmente una molécula esencial para que se lleve a cabo este proceso, pues es la clorofila, en el cual tenemos la clorofila A, que es la que comúnmente se encuentra en plantas, igualmente la clorofila B, que se encuentra en plantas, ¿sí? Y tenemos la bacteroclorofila, que esto se encuentra en bacterias. Y como pueden ver, es la clorofila normal, pero con otros grupos, ¿sí? Con otros grupos adicionados a la molécula. Es un poco más compleja. Pero además existen los carotenoides, como el betacaroteno, ¿sí? Este betacaroteno o este tipo de carotenoides que se ocupan en la fotosíntesis se conocen como pigmentos accesorios, ¿sí? Las cianobacterias del género Prochloroon, bueno, poseen estos tipos de betacarotenos para llevar a cabo fotosíntesis. Los protistas poseen este carotenoide también que se llama fucoxantina. ¿Por qué se tienen estos pigmentos para fotosíntesis? Bueno, debido a que estos pigmentos absorben longitud de onda de 470 a 630 nanómetros, a diferencia de la clorofila, que ella absorbe longitud de ondas de alrededor de los 700 nanómetros. Entonces, esta diferencia en longitud de onda les permite absorber fotones a otras longitudes con las cuales no se puede excitar la clorofila, ¿sí? Porque les comentaba, esta anda en los aproximadamente 700 hacia arriba de los nanómetros. Bueno, en la fototrofia oxigénica y dentro de los eucariotas fotosintéticos y las cianobacterias poseen dos sistemas fotosintéticos, el sistema 2 y el sistema 1. Y para que se lleve la fototrofia oxigénica, bueno, se ocupan ambos fotosistemas, ¿sí? Y como les comentaba, las cianobacterias y algas eucariotas, bueno, llevan a cabo este tipo de fototrofia, ¿sí? Ambos fotosistemas están asociados a la fosforilación no cíclica, ¿sí? Donde dos electrones van a dar origen a una molécula de ATP y una molécula de NADPH. Pero bien, vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Bueno, como se produce oxígeno, la molécula de agua es la que va a donar el oxígeno. Esta molécula de agua es hidrolizada por un complejo de enzimas conocido como el complejo evolucionado de oxígeno, ¿sí? Una vez que la molécula de oxígeno es hidrolizada, bueno, se liberan los protones, salen dos electrones. Estos dos electrones son transferidos al fotosistema, ¿sí? Este fotosistema, como les comentaba, absorbe a 680 nanómetros, ¿sí? Aquí hay clorofila. Y esta excitación que pasa en la molécula, bueno, y después de haber ganado dos electrones, va a permitir
que esos dos electrones que había ganado los transfiera, ¿sí? Los va a transferir a la feofitina, que está aquí. Y de aquí esta la va a pasar a las plastoquinonas, ¿sí? Y las plastoquinonas van a los citocromos y la ferroxidina. Posteriormente, aquí, en este flujo de electrones que está pasando aquí, jóvenes, este flujo de electrones va a permitir que comience a ver lo que es la cadena transportadora de electrones, la cual permitirá el flujo de protones, ¿sí? El flujo de protones que serán utilizados para la formación, ¿sí?, de ATP, ¿sí? Este flujo de electrones dará origen a ATP. Entonces, vamos por este paso, se comienza a formar lo que es molécula de ATP. Estos electrones siguen en su siguiente paso y llegan al fotosistema 1. Este fotosistema 1, como pueden ver, dice 700 porque a esa longitud de onda absorbe esta clorofila. Igualmente, al ser excitado, esos dos electrones que tiene de más, bueno, son transferidos a los siguientes complejos de plastoquinonas, ¿sí? Y a las moléculas de ferredoxina. Y estos electrones prácticamente son transferidos a las moléculas oxidadas de NADP para que se forme el NADPH. Entonces, este proceso oxigénico utiliza es un no cíclico, ¿sí? Es un proceso no cíclico. ¿Por qué no cíclico? Porque los electrones jamás regresaron. Siempre el agua va a estar aportándolos. El agua siempre aportará electrones que fluirán a través de todo el complejo de plastoquinonas, plastocianinas, ¿sí? Aquí tenemos la plastocianina. Fluirán, ¿sí? Formación de ATP. Los electrones irán fluyendo por las plastoquinonas, ferredoxinas, y serán transferidos a su último aceptor, que será la molécula oxidada de NADP. Entonces, este flujo siempre será así, y es un flujo no cíclico, ¿sí? Como ustedes saben, cuando hablamos de algo cíclico, es algo que cierra un círculo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a verlo ahorita, ¿sí? Lo que es el cíclico. Por otra parte, cuando nada más funciona el fotosistema 1, se vuelve un proceso nada más cíclico, ¿sí? En este proceso cíclico nada más la formación es formación de ATP, ya no hay formación de NAD. ¿Cómo funciona este proceso cíclico? Bueno, este fotosistema, al ser excitado, transferirá los electrones, ¿sí?, a los diferentes sistemas que están aquí, plastoquinonas, ferroxinas, a los citocromo. Durante este flujo de electrones permitirá que haya lo que es la cadena transportadora de electrones, la cual permite que haya flujo de protones que serán utilizados por la ATP sintasa para la formación de ATP. Entonces, este flujo de electrones dará formación a la cadena transportadora de electrones para la formación de ATP mediante la ATP sintasa. Entonces, los electrones siguen otra vez a los citocromos, ferredoxina, citocromo, plastocianina, y nuevamente llega al fotosistema 1. Por eso se conoce como cíclico, porque nunca se perdieron los electrones, nada más fueron transferidos a cada uno de los complejos, ¿sí? A cada uno de los complejos, citocromos, ferredoxinas, plastocianinas, y nuevamente llega. Se excita y nuevamente pasa. Y en este fotosistema nada más se lleva a cabo lo que es la obtención de ATP. Y bueno, como les decía, esto solo produce ATP en utilización de este fotosistema. Y la utilización nada más del fotosistema 1 es la que está asociada a la fototrofia anoxigénica. ¿Por qué? Porque aquí no ha habido o no hay quien done los electrones, el cual sería el agua, ¿sí? Y el agua, bueno, al ser hidrolizada se liberaba oxígeno. Entonces, este uso únicamente del fotosistema 1 es la fototrofia anoxigénica. No se produce oxígeno,
únicamente los electrones se recirculan en el sistema. Ahora bien, viéndolo en un esquema más bonito, ¿sí? Tenemos que los cloroplastos es el organelo donde se lleva a cabo lo que es fotosíntesis, ¿sí? Y en los tilacoides, en la membrana de los tilacoides es donde tenemos todo el complejo de fotosistemas ATP sintasa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí estábamos en que el agua dona los electrones al fotosistema. El fotosistema los va a pasar a la feofitina. Está aquí. Estas las plastoquinonas, ¿sí? Las plastoquinonas, nuevamente a otras plastoquinonas. Es un complejo de plastoquinonas. Posteriormente, estos electrones pasan al citocromo, a los citocromos, ¿sí? El complejo de citocromos, ferredoxinas, citocromos. Y posteriormente, estos electrones pasan a las plastocianinas, ¿sí? Como pueden ver, estas plastocianinas tienen el metal cobre, que es el aceptor y liberador de electrones, ¿sí? Estos electrones son pasados nuevamente al fotosistema 1, ¿sí? Que habíamos visto que este fotosistema 1 nuevamente lo pasa por el complejo y lo pasará a las ferredoxinas, ¿sí? Donde será pasado a las moléculas oxidadas de NAD para formar moléculas NADPH. Entonces, durante este paso de los electrones, durante toda la interior de la membrana tilacoidal, bueno, irán pasando lo que son los protones. Los protones, al sentirse atraídos por los electrones, se pasarán, ¿sí? Aquí como pueden ver, 8 protones, pasan aquí los 8 protones, porque se sintieron atraídos por los electrones. Se pasaron dentro del lumen tilacoidal, ¿sí? En el interior. Esa diferencia de gradiente de protones, bueno, como ustedes saben, todos los sistemas tienden al equilibrio. Entonces, en una forma por llegar al equilibrio, esos protones son regresados por la ATP sintasa, ¿sí? Y al ser regresados por la ATP sintasa, esto van a permitir que haya la fuerza protón motriz, lo que permitirán que se mueva la ATP sintasa para la fosforilación, para la fotofosforilación. Aquí recuerden, no se llama fotofosforilación, ¿ok? Para la formación de la molécula de ATP. Entonces es un esquema bonito. Espero les haya quedado claro. Entonces, como les comentaba, la fototrofia anoxigénica únicamente está vinculada a que se está utilizando el fotosistema 1, ¿sí? Dándole o permitiendo que los electrones estén en forma cíclica, ¿sí? Sin que se pierdan o sean donados a otras moléculas. Dentro de estos o más bien, prácticamente los organismos que hacen ese tipo de fototrofia son organismos anaerobios estrictos, ¿sí? No requieren de oxígeno. Y dentro de ellos tenemos a protobacterias, como las bacterias púrpuras sulfurosas y no sulfurosas, o bacterias del género Chlorobi, ¿sí? Las bacterias verdes sulfurosas, Chloroflexi, bacterias verdes no sulfurosas, o de la familia Firmicutes, como la Heliobacteria y las Acidobacterias, ¿sí? Y como les había comentado, la luz excitará la clorofila, esta donará los electrones que la pasará a la quinona, estos electrones posteriormente serán pasados a la citocromo, y todo este flujo de electrones va a permitir que dentro del tilacoide, dentro del lumen, hay un gradiente de protones. Un gradiente de protones que regresará, ¿sí? Este gradiente de protones se conoce como la fuerza protón motriz, que permitirá que el ATP sintasa funcione para la formación de ATP, ¿sí? Entonces aquí, como pueden ver, estos electrones darán origen a la cadena transportadora de electrones. Y la cadena transportadora de electrones permitirá que haya un flujo de protones al interior de la lumen tilacoidal, ¿sí? Estos a su vez regresan y hacen que funcione la ATP sintasa mediante la fuerza protón motriz. De manera esquemática, bueno, la clorofila es excitada, incrementa su nivel de excitación. Como pueden ver aquí, esta
absorbe a 870 nanómetros, ¿sí? Y es pasada estos electrones, bueno, a la quinona, citocromos, ferredoxina, citocromos, y este flujo de electrones, bueno, va a permitir que se forme lo que es, o que se dé el fenómeno de la cadena transportadora de electrones, para que haya posteriormente protones y se utilicen para la formación de ATP. En algunos casos, en algunas bacterias, el succinato es el donador de electrones, ¿sí? Se oxida a fumarato y dona los electrones a la quinona. Y la quinona, bueno, lo recircula por el fotosistema, ¿sí? Esto se ha conocido en las bacterias, púrpuras no sulfurosas, ¿sí? Por otra parte, cuando se requiere producir no solamente ATP, sino moléculas de NAD, moléculas de poder reductor, en ese tipo de bacterias, bueno, se sabe que los donadores de electrones son moléculas como el sulfato de hidrógeno y el tiosulfato, ¿sí? Estas moléculas donarán los electrones que entrarán al fotosistema, electrones que serán transferidos a las moléculas de NAD para ser oxidadas a NADPH. Y como pueden ver, pues nunca se produjo oxígeno, ¿sí? Entonces, recapitulando, la clorofila es excitada, los electrones son pasados por el complejo de quinonas, ¿sí? Ferredoxinas, menanoquininas, citocromos, pero como se requiere de más electrones para que estos sean cedidos a moléculas con poder reductor, bueno, moléculas como sulfato de hidrógeno y tiosulfato, bueno, donarán sus electrones para que esos electrones sean cedidos a estas moléculas. Ok, jóvenes. Y bueno, por último, el último tipo de fototrofia a base de rodopsina, mejor conocida como arquearrodopsina. Arquea, bueno, porque en las arqueas fue donde se descubrió por primera vez, pero posteriormente se encontraron en eucariotas y en el dominio de bacterias. La rodopsina, bueno, es una proteína que en la fototrofia pues permitirá que los protones sean introducidos al lumen tirocoidal. Vale, o hay que recalcar que esta fototrofia no involucra cadena transportadora de electrones. Aquí no hay un flujo de electrones, ¿sí? Esto es nada más. La rodopsina funciona como una bomba de protones, ¿sí? Que es accionada por la luz. Y una bacteria muy conocida se llama Halobacterium salinarum. Es una bacteria halófila, una bacteria es una arquea, ¿no? Sí, es una arqueobacteria. Y esta es una extremófila porque crece en condiciones salinas. Entonces la rodopsina, al ser excitada por los fotones, la rodopsina tendrá un cambio conformacional, lo que le permitirá que trabaje como una bomba de protones, ¿sí? Esta introducirá protones al interior del lumen tirocoidal. Esta fuerza protón motriz, bueno, permitirá que se lleve a cabo lo que es la fotofosforilación, ¿sí? Y bueno, y si se ocupa obtener moléculas de glucosa, bueno, entrarían también a la biosíntesis de glucosa. Bueno, vamos a ver cómo funciona la rodopsina. Bueno, es una molécula, es una proteína que nosotros la tenemos en los ojos, ¿sí? En la retina. Y el carotenoide retinol, por eso se llama retina, porque nosotros tenemos en el ojo la rodopsina y la rodopsina funciona con el retinol, ¿sí? Retinol A, también conocido como retinol A, ¿sí? Y esta vitamina, bueno, lo que pasa
que es excitada. Esta excitación que tiene este carotenoide, como les había dicho, que son pigmentos accesorios, bueno, permitirá que la función de esta rodopsina sea como una bomba de protones. Avienta el flujo de protones, ¿sí?, dentro del interior tirocoidal. Y estos protones, bueno, nuevamente son regresados al estroma por la ATP sintasa, ¿sí? Nada más hay fuerza protón motriz. Y regresan y la formación de ATP. Es por eso que les había comentado que en la fototrofia a base de rodoxina no hay flujo de electrones, no hay cadena transportadora de electrones, ¿sí? Esta proteína funciona como una bomba de protones. Esta los introduce y la ATP sintasa, como ustedes saben, lo retira. Y en eso, bueno, pasa lo que es la fotofosforilación, la formación de ATP. Y bueno, jóvenes, esto es el tema, fototrofia, interesante. Esto, bueno, las personas que no consumen muchos carotenoides, los betacarotenos, bueno, en algunos países pobres se quedan ciegos porque si no hay retina, no hay esa vitamina para las proteínas de los ojos, ¿sí? Entonces la baja alimentación causa ceguera, pero bueno, ya me desvié, nada más es como brevario cultural.